Hola, soy Santiago Delgado y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a continuar con el proceso de separación. Este es un resumen de la corriente que sale del reactor con sus flujos molares y másico y sus respectivas composiciones de cada componente. Entonces, como vemos, el componente que más presente está en esta corriente es el etanol. Por ende va a ser el que tenemos que priorizar a la hora de separarlo. O sea, tenemos que ver cómo se puede recircular el proceso. Segundo, vemos que el más dominante es el 1,3-butadieno, es decir, nuestro producto objetivo. Y tercero, tenemos el agua. Es decir, esos tres van a ser los componentes clave a la hora de separar. Y ya después por ahí vemos el acetaldehído, el etileno y el dietiléter. Entonces lo que tenemos que hacer es priorizar la separación de 1,3-butadieno, del etanol, el agua y el acetaldehído, y posteriormente ver cómo podemos separar el etanol del agua, para asimismo recircular el etanol. Y en ese proceso, pues seguramente los otros componentes que sean más livianos que el agua o más pesados que el 1,3-butadieno, pues se separarán en el proceso y los podremos ya sea recircular o miramos si su composición es muy alta para ver si podemos separarlos también, aunque no creo que sea el caso porque como vemos están considerablemente en menos proporción que los demás. Bueno, hay distintas técnicas de separación. Tenemos tamices moleculares, tenemos separación con presión, tenemos membranas, tenemos la más común de todas, que es la destilación. Y en medio de la destilación, pues tenemos la decantación, destilación extractiva o destilación azeotrópica. Obviamente, cada una de estas técnicas pues tiene sus limitaciones y sus ventajas y también, bueno, sus respectivos costos. Para saber cuál seleccionar, tenemos que entender primero el propósito de la separación. Lo que nos pedían era producir 33.000 toneladas por año operativo de 1,3-butadieno con una pureza másica del 99%. Es decir, tenemos que sí o sí llegar a ese monto. Y bueno, y también hay una información adicional que es, bueno, la cantidad que se alimenta de etanol y acetaldehído y la cantidad de agua que sale del reactor, pues en otras unidades. Bueno, entonces hay que tener en cuenta uno, la pureza másica del 1,3-butadieno, ya sabemos, mayor o igual al 99%. Segundo, tenemos que recordar que las reacciones son reversibles, por lo tanto tenemos que separar sí o sí el agua. Recordemos que el agua es producto en las tres reacciones, es decir, no tenemos que alimentar tanta agua al reactor. Y tercero, bueno, tenemos que recircular el etanol y el acetaldehído, ya que, pues como vimos, es una gran cantidad la que se necesita para alimentar al reactor. Entonces, más que todo el etanol, que es el que más sale del reactor, tenemos que buscar cómo recircularlo y así reducir los costos de los reactivos. Y bueno, como se puede observar, los componentes que tenemos todos tienen puntos de ebullición variados, por lo que la separación como más tradicional y la más sencilla que se puede efectuar sería la destilación. Una destilación sencilla, ya sea en una o varias columnas de destilación, y así cumplir con todos los requisitos que tenemos. Bueno, en esta tabla pues pueden ver el resumen de las temperaturas de ebullición. Lo importante aquí es cómo separar por grupos los componentes que son más livianos, es decir, los que tienen puntos de ebullición más bajo, de los más pesados, para así tener una estrategia de separación. Entonces, como estamos viendo, el etileno y el 1,3-butadieno, lo más probable es que los dos salgan por la cima de una misma columna. Y pues como vimos en diapositivas pasadas, el etileno tiene una cantidad muy baja a comparación del 1,3-butadieno. Tendríamos ya es que ver si toda la cantidad de etileno pues cumple con el requisito de que el 1,3-butadieno tenga el 99% de pureza másica. Por otra parte, vemos que el agua es el componente más pesado de todos, o sea que el agua puede salir puro por los fondos de alguna otra columna o de esa misma columna. Ya tendremos que observar o determinar cómo sería la separación de etanol, acetaldehído y dietilete, si los podemos recircular todos al reactor o si tenemos que efectuar alguna otra separación según las composiciones. Tenemos que ver qué tanto ocupa ese dietiléter. Y lógicamente tendremos que buscar azeótropos. Recordemos que los azeótropos son limitantes a la hora de separar, entonces tenemos que tener cuidado con ellos. Bueno, en Aspen podemos obtener los diagramas ternarios de los tres componentes que más consideremos importantes a la hora de tener nuestra estrategia de separación. Y también nos ayuda a encontrar azeótropos. Eso sí, hay que tener el modelo adecuado para que encuentre todos. Nuestro modelo, como lo hemos visto, pues era en RTL Hawk. Entonces ajustamos también la presión. Recordemos que estamos trabajando con presión casi que atmosférica. Aquí lo ideal sería la presión de salida del reactor o la presión que queramos incluir en las columnas de separación. Seleccionamos los componentes, pues en este caso los necesitamos todos para encontrar los azeótropos entre todos los componentes. Y bueno, ahí se me fue el fluido térmico, pero bueno, ese no entra tanto en juego con los demás componentes.
Y bueno, entonces como ven, pues ahí él nos indica que hay algunos azeótropos, más que todo etanol agua, que es el que más conocemos, el más famoso y el que nos va a causar de pronto un poco de problemas, pero es una separación ya muy conocida, entonces no vamos a tener mayor dilema con él. Y también tenemos el azeótropo butadieno agua, aunque vemos que la composición másica favorece el butadieno, entonces no creo que tengamos problema con ese tampoco. Tenemos agua dietiléter, aunque también favorece al dietiléter y la cantidad de dietiléter es muy baja, entonces tampoco creo que vayamos a tener mayor problema con él. Y por último observamos el azeótropo acetaldehído dietiléter, aunque bueno, este favorece más el acetaldehído, pero yo creo que el acetaldehído está en relación con el dietiléter en mucha mayor cantidad, entonces yo creo que el azeótropo de pronto no va a influir tanto. Bueno, ahora sí, vayamos a ver los diagramas ternarios. Para ello venimos aquí a Aspen, le damos a usar, a encontrar mapas ternarios para la destilación. Seleccionamos, por ejemplo, los tres componentes que habíamos visto en las diapositivas, que eran como los que estaban en el medio: acetaldehído, etanol y agua. Y también verificamos la presión, ¿no? La presión tiene que ser pues ojalá la presión atmosférica o la presión a la cual vayamos a trabajar. Ya le damos a graficar y como ven pues nos muestra el diagrama ternario: etanol, agua y acetaldehído. Nos muestra lógicamente el azeótropo etanol agua, que es el que necesitábamos ver, aunque es el más importante en todo este proceso. Bueno, Aspen también nos deja incluir un punto de composición como para ver cómo sería la curva de destilación que podríamos llegar a obtener. Entonces colocamos la composición que tenemos a la salida del reactor, lógicamente aislando solamente esos tres componentes. Entonces de pronto va a variar un poco de la que nos muestra la corriente resultado de Aspen. Y posteriormente le damos a que nos grafique una curva según este punto. Recordemos que el punto ideal es que esté dentro de esa curva. Entonces, como podemos ver, lo que se nota es que la separación, si bien puede llegar a ser un poco compleja, es decir, una columna robusta, vamos a obtener sí o sí agua pura por los fondos, es decir, el etanol y el agua sin problema van a irse por la cima de la columna. Lo que sí nos va de pronto a considerar un poco de problema va a ser la columna en sí, ya que, bueno, separar el etanol del agua pues es un proceso no tan complejo, en especial teniendo en cuenta la cantidad de agua que tenemos, que siempre es bastante. Pero igual es lograble. Además, mírense que el acetaldehído está en menor proporción a comparación del etanol, entonces si logramos separar etanol del agua de una manera robusta o eficaz, bueno, el acetaldehído también se va a ir junto con el etanol. Entonces, sí, la clave va a estar es en separar etanol con agua. Miren que el acetaldehído no forma ningún azeótropo ni ningún vínculo con el agua, entonces, bueno, eso es de mucha ayuda a la hora de generar la columna. Como dije, va a ser solamente separar etanol del agua y ya los componentes más livianos que el etanol pues se irán por la cima junto con él. Entonces ya con esto recordemos que la separación que vamos a manejar va a ser la destilación. Tenemos es que mirar cuántas columnas y de qué dimensiones van a salir ellas. Ya vimos que la destilación más problemática de pronto va a ser la de etanol agua, viendo ya que son los dos componentes que tienen como mayor cantidad. Y bueno, también pues por lo que vimos, no se los comenté en su momento, pero el butadieno pues tiene un punto de ebullición bastante bajo, por debajo de los 0 grados Celsius. Entonces, bueno, también de pronto va a ser fácil separarlo, pero tenemos que mirar la composición del etileno. Y bueno, ya entonces la simulación de todo este proceso ya la dejaremos para un próximo video.